Nuevo encuentro digital aquí en las instalaciones de la Cerca, en este martes en el que ya tenemos el cronómetro cuenta atrás para pues significar lo que va a ser el inicio de la nueva campaña electoral, con la cita en las urnas el 26 de junio, esperando a todos los españoles para esa, para algunos segunda vuelta, para otros nuevas elecciones, para otros repetición simplemente electoral. En cualquier caso, una situación inédita que nunca antes hemos vivido en este país y de la que vamos a hablar, como ya comenzamos a hacer ayer, con sus protagonistas, sus voces cantantes y los que, sobre todo en lo intenso de estos próximos 15 días desde el jueves, pues van a ser los encargados de intentar llevar los mensajes, si es que aún hay alguien que esté despistado y no lo sepa ya suficientemente con respecto a los diferentes partidos políticos. Hoy nos centramos en el Partido Popular y lo hacemos pues con uno de sus históricos, sobradamente conocido por todos ustedes, además siempre al pie del cañón, dando la cara, y sobre todo aquí en este tipo de encuentros con los periodistas, para hablar de ese proyecto de gobierno del Partido Popular, de la gestión que se ha realizado y de cómo perciben ellos que llega esta situación de nuevas generales del 26J. Francisco Molinero, número 2 al Congreso por Albacete. Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Federica. Muy bien, muy bien. Le decía, estamos con energía, estamos con ganas. Sí, por supuesto. Tengo las pilas cargadas para hacer frente a la campaña. ¿Qué diferencia está notando ya, así a unos días del inicio de lo fuerte, entre lo que se preparó o los prolegómenos de las generales del 20 de diciembre y lo que está ocurriendo ahora? Bueno, pues la diferencia la marca, yo creo que la marca el hartazgo que tiene la población. Los españoles ya están cansados de muchas veces, pues eso, de la política, de estar como estamos desde hace 6 meses y que no hemos podido adelantar nada. La verdad es que es frustrante, son 7 meses que hemos pasado frustrantes, pero frustrantes por el empeño, por la cabezonería de algunos de convertir la política en una torre de Babel. Convertir una torre de Babel cuando han querido, entre unos y otros, marcarse los protagonismos para gobernar España, pero con una nota muy peculiar, que es eliminando al partido que realmente había ganado, eliminando a 7,5 millones de españoles. Eso era imposible. El resultado pues, lo hemos visto. Un auténtico fracaso y tener que volver otra vez a repetir las elecciones. Eso ha sido lamentable. Por eso, precisamente por eso, por la pérdida de tiempo. ¿Cuál ha sido el lado positivo de este periodo frustrante? Pues que cada uno de los partidos se ha descubierto, se ha quitado la careta. Ya sabemos cuáles son los objetivos de cada uno. Por lo tanto, ya no hay engaño. El que vaya a votar ya sabe que cuando vote a una determinada opción, porque en realidad solo hay 2 opciones, vamos a ser sinceros, cuando se vote una determinada opción, ya va a saber las consecuencias que va a tener su voto. Por lo tanto, tiene el lado malo de haber perdido 7 meses y el lado bueno de saber qué partido, en qué lugar está cada uno de los partidos. Me decía, los españoles están cansados, sienten hartazgo, sienten miedo también de que ni siquiera una segunda convocatoria de elecciones generales vaya a ser suficiente y haya que seguir así, no sabemos hasta qué momento, porque por lo que parece a tenor de los discursos de unos y otros, una vez que sucedan las elecciones ya expensas evidentemente de los resultados, la situación puede variar, pero no de una manera tan determinante como para eliminar la necesidad de llegar a posteriores pactos o acuerdos. Y en ese sentido parece que las posiciones, al menos a priori dialécticamente, apenas cambian. El PSOE sigue negándose en rotundo a entrar en un gobierno o a apoyar un gobierno del Partido Popular. Ciudadanos idem con Podemos con el Partido Popular y viceversa. Parece que la situación ahí sigue muy parecida y quizá haya también población que tenga miedo de decir, vamos, es que quizá ni el 26 sirva nuestro voto otra vez. Vamos a ver, yo no creo que tengan miedo, lo que sí que tienen es preocupación. El español ahora mismo está preocupado porque, como he dicho, hay 2 opciones. O se vota al Partido Popular o se vota a la extrema izquierda. Es que da pena decirlo y es lamentable, pero es la verdad. O sea,
lamentablemente el Partido Socialista ha cedido el terreno, se ha ido a posiciones más radicales, al lado de posiciones podemistas. De hecho, en muchos de los puntos de su programa coincide con Podemos, y eso es malo. ¿Por qué? Porque ha dejado un terreno. Y se lo ha dejado precisamente a unas personas que son muy hábiles políticamente. Hoy, ayer, ya salió diciendo el señor Pablo Iglesias que ellos son la socialdemocracia nueva. ¿Por qué? Pues porque el Partido Socialista se ha ido del terreno de la socialdemocracia. Se ha querido radicalizar. Ha dejado el terreno vacío. Pero entonces, ¿por qué pactó con Ciudadanos y no con Podemos si se ha querido radicalizar el PSOE? Bueno, no, el señor Pedro Sánchez sí que quería pactar con Podemos. Otra cosa es que el Comité Federal le prohibiera en un determinado momento pactar por las consecuencias que podía tener, porque no bastaba solo el voto de Podemos, necesitaba el voto nacionalista. Y ese voto nacionalista llevaba unas consecuencias, que era la desintegración de España. Vamos a ser claros. Si es que, entonces, por eso el señor Pedro Sánchez sigue sin comprender que cuando él habla de singularidad de Cataluña, o cuando está hablando de un federalismo, lo que está hablando es de ambigüedad. Y la ambigüedad es peligrosa para la unidad de España. Eso es uno de los graves problemas que tiene hoy día el Partido Socialista, su ambigüedad, su equidistancia, manteniendo lo bueno, aquí el punto intermedio. No, hay cosas, hay principios que no se son inalterables, es decir, o defiende la unidad de España o no la defiende. Aquí no caben singularidades. Además, fíjate, curiosamente, hace poco, en el Día de la Región, el señor Page dijo que hay que estudiar la nueva financiación de la comunidad. Y comparto su opinión. Claro que sí que hay que estudiarla. Hay que negociarla y hay que conseguir más dinero para esta Junta. Pero si él dice eso, y el señor Pedro Sánchez está diciendo que va a reconocer la singularidad de Cataluña, está diciendo de que la pretensión del señor Page no va a prosperar, porque Cataluña no va a repartir más dinero. Por lo tanto, difícilmente se le va a aumentar la financiación a Castilla-La Mancha. Pues eso es lo que hay que terminar. Hay que tener las ideas muy claras y defender la unidad de España. Porque si defendemos la unidad de España, estamos defendiendo la igualdad de todos los españoles con independencia del territorio donde vivan. Y eso es lo principal. Y los españoles lo que tienen que saber cuando vayan a votar. Aquí hay partidos que se están vistiendo, por así decirlo, de corderos cuando sabemos lo que son auténticos lobos. Has hecho una pregunta de, bueno, si no va a cambiar las estadísticas en cuanto al número de votos y tal, ¿cómo se va a poder formar el gobierno? No lo suficiente, quizá cambien, subirán unos partidos en detrimento de otros, pero quizá no lo suficiente como para que no sea necesario un pacto. Eso va a ser más que complicado, que por ejemplo vuelva a haber una mayoría absoluta para uno de los partidos, casi imposible, todo el mundo lo da por descartado. Comparto tu opinión. Yo creo que no va a haber mayoría absoluta, es imposible, por así decirlo. No es imposible, pero bueno, es muy difícil. Complicado. Es muy difícil y muy complicado. Yo pienso que va a haber pactos. Con independencia de lo que ahora se diga, hay pacto. Porque va a haber una realidad, y es que un partido va a ganar por mayoría y va a representar a un número muy importante de españoles. Entonces, por segunda vez, no se le puede vetar. Es que el problema de la anterior legislatura es que el Partido Popular, que había ganado las elecciones, que representa 7 millones de españoles, se le dice, se le veta. Pero es que se le veta de mala manera, porque se le dice, mira, no vas a participar en la elaboración del pacto, de este contrato que vamos a firmar, Ciudadanos y Partido Socialista. Pero no solo no vas a participar, sino que además, en este pacto que vamos a firmar, te vamos a derogar todo lo que tú has hecho. Y no solo contento con eso, aún encima te vas a tener que abstener y votarnos a favor. Hombre, yo creo que esa situación no se vuelva a presentar, porque es absurda y las consecuencias las tenemos. Es decir, al partido que gane las elecciones, a la lista más votada, nunca la puedes excluir, jamás. Y yo creo que van a haber aprendido la lección, tanto el señor Rivera como el señor Sánchez, y que de alguna manera
pues se llegue a un pacto con la lista ganadora. Francisco, ¿cómo han sido estos meses en sede parlamentaria, en esta legislatura tan atípica que nos ha tocado abrir y cerrar casi en un santiamén? Yo, como he vivido las dos legislaturas, la comparación no tiene color. No tiene color. En la anterior legislatura se trabajó de manera intensa. Estamos hablando de más de, me parece que fueron 600 y pico iniciativas legislativas, con 150 proyectos de ley, trabajando de manera permanente y continua, y leyes muy importantes. Sin embargo, aquí ha sido, de verdad, ha sido un teatrillo. Es que solo se han podido tratar proposiciones no de ley, es decir, instar al gobierno a... No se ha podido hacer ninguna ley, no se ha hecho nada. Y se ha tratado de cubrir el expediente pues haciendo comisiones para eso. Luego, la segunda parte, pues que determinados partidos han entrado allí como si por primera vez entrara un niño a un colegio, de una manera espectacular, siempre con los focos mediáticos detrás, pero en realidad con poco grano. Por eso te digo que ha sido frustrante. Mediáticamente se han notado también cambios con respecto a legislaturas pasadas, porque ya había un momento en el que, pues casi porque había escrito no sé qué palabra en este folio, salía al pasillo a buscar a alguna cámara o algún periodista para... Llegó a ser un momento incluso agobiante, visto desde el punto de vista del espectador, en el que cada cosa que se hacía sin mucha trascendencia se aprovechaba para ir a la puerta a buscar al periodista que hubiese y decir cada uno su versión sobre cuestiones que no eran quizá lo que de verdad preocupaba al común de los españoles y lo que había que hacer en ese momento en el Parlamento. ¿Se ha visto ese cambio? Claro que se ha visto. Se ha visto precisamente unas medidas tendentes a desacreditar las instituciones. Se han armado verdaderos espectáculos innecesarios, salvo que tienen un fin o un objetivo, llamar la atención y de alguna manera decir, esta institución no vale para nada. Eso es lo que han hecho. Más luego, como tú muy bien dices, cualquier cosa que se hacía, cualquier pacto, ¿verdad? Enseguida la prensa estaba a las puertas de las comisiones, a las puertas de los despachos. Ha sido increíble. La verdad también digo una cosa, y es que respecto al Partido Popular, no. Desde el momento en que nos marginaron, desde el momento en que nos hicieron el cordón sanitario, el Partido Popular es el único partido que se ha mantenido allí. Pero el Partido Popular, de alguna manera, Francisco, hace cierto examen de conciencia sobre esa situación, o piensan que se les marginó injustamente, o piensan que quizá ha habido durante años atrás pues ciertos detalles que han propiciado o facilitado que ahora de alguna manera les devuelvan así la moneda. Vamos a ver, lo que sí que es cierto, lo que nosotros sabemos muy bien y reconocemos es que en estos 4 años el presidente Mariano Rajoy ha hecho una labor excepcional, pero ha cometido errores. ¿Pero cómo no va a cometer errores? Es que en una situación como cogió España es difícil no cometer errores o es difícil no tomar medidas antipopulares. Tuvo que tomar medidas antipopulares y ese es el daño que nos ha hecho y esa es la factura que estamos pagando. Pero esas medidas antipopulares han supuesto que precisamente España hoy esté creciendo más que ningún país de la eurozona y que esté creando más empleo que ningún país de la eurozona. Es que es una satisfacción ver que por primera vez desde el año, creo que 2009, se ha bajado el paro en 4 millones. Es que es inhumano que haya 5 millones y medio de familias que no pueden trabajar. Es que nuestro objetivo, por eso el objetivo del Partido Popular se centra en la creación de empleo. Nosotros estamos convencidos de que si hay más empleo, hay más riqueza, hay mejores servicios sociales. La mejor política social de un partido es crear empleo. Si tú tienes a tu población trabajando, esa población está contenta y esa población genera riqueza. Y vamos a dejarnos de tontería. Y si esa población no
no trabaja, como en la situación en donde hemos pasado, que hemos llegado a casi los 6 millones de habitantes en paro, la consecuencia es que es muy difícil sostener los servicios sociales. Es muy difícil sostener las pensiones, la sanidad, la educación. Es casi imposible sostenerlos gratuitamente. Por eso creemos que ese es nuestro objetivo. Y seguimos la misma línea que marcamos desde el primer momento, la estamos siguiendo ahora mismo. Lo dijo así, conforme lo acaba de resumir usted, hace pocos días aquí en Albacete, la presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, cuando venía a la presentación de la candidatura aquí en Albacete, tanto al Congreso como al Senado. El objetivo principal y la prioridad sigue siendo igual que fue para el 20 de diciembre, la creación de empleo. En el programa del Partido Popular dicen que frente a otros, decía la presidenta, que están hablando de otras cuestiones como los sillones, etcétera, ustedes prefieren hablar de lo que le interesa a la gente. Y ahí centraba mucho el discurso en el tema del empleo. Después se ha entrado de lleno en la precampaña ese anuncio de bajada de impuestos, que ha sido muy criticado, Francisco, por los demás partidos políticos, porque se preguntan cómo se puede anunciar que se van a bajar los impuestos cuando Europa está diciendo que al próximo gobierno que entre tiene que recortar 8.000 millones de euros para cumplir el objetivo de déficit. ¿Cómo lo explicáis? Bueno, vamos a ver, la crítica que estamos recibiendo del resto de los partidos es que parece ser que les ha dolido la medida, porque si hubiera sido una medida pues como las que ellas vienen diciendo, no hubiera causado tanto impacto, pero parece ser que les ha dolido. Si tiene una explicación, si lo han explicado, vamos a ver. La bajada de impuestos se puede producir para el año 2017, como dijo, para enero del 2017, siempre y cuando se produzca el incremento, el crecimiento económico. Si España crece y se crea empleo, se va a recaudar más. Por lo tanto, es posible bajar los impuestos. Los impuestos no se pueden bajar y tienen que subir en la situación que estuvimos hace 3 años, en donde estaba España en quiebra, donde se habían perdido 70.000 millones de ingresos. El señor Zapatero perdió 70.000 millones de ingresos, con un déficit, ya se conocemos, de 9.000 millones, de 90.000 millones. Esa es una situación en donde tú no puedes bajar los impuestos, tienes que subirlo porque tienes que recaudar más. Pero es que la tendencia ha cambiado. Es que ahora España está creciendo y está haciéndolo a un ritmo superior, como he dicho, de la eurozona. Es que se está creando más empleo. Y eso son más recaudación. Y si hay más recaudación, los impuestos sí que se pueden bajar. O sea, no es nada del otro mundo. Es, vamos, según dicen los economistas. Que no ¿Y esos 8.000 millones de euros, entonces, el Partido Popular, de dónde los sacaría? ¿De ese crecimiento económico también? Claro. Es que precisamente es eso. Con el crecimiento, si estamos creciendo a un ritmo de un 3,2% y se está bajando la tasa de paro a 500.000 cada año, porque lo hemos conseguido, no nos olvidemos que llevamos 3 años bajando en 500.000 la tasa de paro, pues yo creo que claro que se puede. Eso es, por así decirlo, el proyecto que tiene el Ministerio de Economía. Y dice, bueno, pues si esto se da así, esta situación se da así, pues lógicamente se pueden bajar perfectamente los impuestos. Y eso es por eso por lo que de alguna manera lo han dicho de bajar. Que los demás, ¿por qué los demás dicen que eso no puede ser y que atacan al Partido Popular? Por una sencilla razón, porque ellos sí que no pueden hacerlo, porque incrementan el gasto público. Si incrementas el gasto público, tienes necesariamente que subir impuestos. No hay otra. Si tú tienes un compromiso con Podemos de que tú tienes que darle determinados millones o determinados servicios que ahora no tienen, tú tienes que subir los impuestos. Ahí está. Ese es el precio que tienen que pagar. Por eso, cuidado con el gasto público, porque el gasto público no genera riqueza de ninguna de las maneras, excepto en las inversiones públicas que de alguna manera sirva de, por así decirlo, de máquina de arranque de la economía. Pero en inversiones, pero crear más funcionarios, más gasto público, ¿de dónde? Las consecuencias es que tienen que subir todos los impuestos, como ya ha anunciado el Partido Socialista, como ya ha anunciado Podemos y como ha anunciado los demás. Es decir, tienen necesariamente que subir porque tienen que necesariamente que pagar más.
va a gasto público. ¿Por dónde irían los pasos del Partido Popular en este sentido? Porque todos recordamos esa carta que remitía el presidente en funciones Mariano Rajoy a la Comisión Europea a raíz de ese incumplimiento del objetivo de déficit, diciendo que desde España se iban a dar los pasos necesarios para hacer los ajustes precisos para impedir desviarnos nuevamente de ese objetivo, y quedaba ahí en suspenso. Dicen que hasta que no pasen las elecciones no se van a pronunciar sobre si habrá o no una deuda, una multa al gobierno de España, al país en general, por ese incumplimiento, esa desviación que se produjo con respecto al objetivo de déficit pasado. ¿Por dónde irían los pasos entonces? ¿A qué se refería el presidente en funciones en esa carta? Yo, es una opinión personal de la información que puedo recibir o tal. Vamos a ver, estamos pasando, han transcurrido 6 meses que tampoco es de normalidad, es decir, hay un gobierno en funciones. Eso limita muchísimo las facultades del gobierno a tomar medidas. No se puede tomar ninguna medida, absolutamente ninguna, porque, pues, como muy bien he dicho, está en funciones. Bien, yo lo que creo que la línea que va a poder seguir es a llegar a la Unión Europea y decir, bueno, miren ustedes, tenemos este problema que durante 6 meses no hemos podido tomar medidas. El déficit, si ha subido un poco o no lo vamos a poder cumplir, déjenos una moratoria de 1 año más para poder cumplirlo y estabilizar la situación. Yo creo que van por ahí más el tema de alguna prórroga, alguna moratoria, más que subir en realidad, hacer recortes. No creo que ahora mismo Mariano Rajoy, el hombre, lo ha tenido que pasar tan sumamente mal haciendo recortes en estos 4 años que ahora no va a querer de ninguna de las maneras hacer ningún recorte. Lo que va a hacer es eso, es potenciar, como he dicho, el empleo y el crecimiento, nada más. Y que de alguna manera le den alguna moratoria para poder, que ya se la dieron a Francia y a Alemania, para regular el déficit. Si no podemos llegar en este año, pues que lleguemos 1 año más tarde, por así decirlo, pero regularlo. Yo creo que Europa se lo va a dar. Y no creo que Europa nos vaya a sancionar. Porque se dan circunstancias extraordinarias como no tener un gobierno durante 6 meses. Veremos a ver lo que ocurre. Dicen que no se iban a pronunciar hasta que no pasase la cita con las urnas. Esperaremos. La presidenta del PP en Castilla-La Mancha también decía que el partido aquí a nivel autonómico, pero de cara a las generales, salía con las perspectivas de al menos igualar los resultados que se consiguieron el 20 de diciembre, aunque confiaba en mejorarlos. ¿Usted comparte esas sensaciones? ¿Cree que después de todo lo que se ha vivido sean las condiciones para que, como ella decía, algunos de los votantes tradicionales del PP que pudieron depositar su confianza esta vez quizá en Ciudadanos regresen de nuevo? Yo creo que sí. Yo soy muy optimista, la verdad. Soy una persona positiva y optimista. Y yo creo que vamos a recuperar votos. Vamos a recuperar votos que incluso eran nuestros, que votaron a otras formaciones políticas y que se han dado cuenta de que nosotros somos realmente, que nosotros somos los mismos. Hemos mantenido nuestros principios, nuestros valores. Hemos sido inalterables. O sea, nos podrán decir de todo, pero nosotros hemos seguido la misma línea. Desde que ganamos las elecciones hasta ahora. Hemos seguido la misma línea, no hemos cambiado absolutamente nada. Y yo creo que eso nos lo van a premiar. Por otro lado, se habla de las formaciones del cambio. ¿Pero de qué cambio? ¿De qué cambio estamos hablando? Es que sigo sin entender. Es que es muy bonito los mantras esos que dicen el cambio. Somos los partidos del cambio. Pero bueno, pues vamos a ver. ¿De verdad voy a votar yo a unos señores que han sido asesores de un país y que ese país está en bancarrota, en ruina y su gente desesperada? ¿Que han hundido ese país? ¿Voy a votar yo que esos señores sean mi gobierno? Bueno, yo particularmente no. Y eso se han dado cuenta también los españoles. Por mucha piel de cordero que se pongan y por muchas manifestaciones de habla de socialdemocracia, estamos hablando de comunismo. Y estamos hablando de puro comunismo. Francisco, en el seno del PP, con respecto a esto que me está contando, en el seno del PP, ¿cuál es el sentir que predomina más? ¿Hay gente que prefiere
pues por el bien del país quizá, o por cierta tranquilidad en el sentido de lo que está relatando, que prefiere que sea el PSOE el que siga manteniendo de alguna manera la hegemonía de la izquierda y el centro izquierda de este país, o hay gente en el Partido Popular que tiene ganas de que se produzca ese sorpaso que se dice, y que Unidos Podemos en este caso esté por delante en resultado al Partido Socialista? No, yo no he oído, que esto ya son referencias, es decir, yo no oigo a nadie de mi partido Preferir una cosa que u prefiera otra. que gane Podemos al Partido Socialista. Al contrario, vamos a ser sinceros, es decir, es una pena el Partido Socialista en la situación que está, a dónde lo ha llevado el señor Pedro Sánchez por su radicalismo. Es una auténtica pena en cómo se encuentra el Partido Socialista. Pero, en fin, son ellos los que han dirigido. Yo no quiero entrar en ese tema de lo que tienen que hacer o dejan de hacer, eso es un problema suyo. Pero lo que sí que es cierto es que en el momento en que tú pierdes el terreno de la centralidad, el terreno de la moderación, con todas tus ideas de derecha o de izquierda, pero en el momento en que lo pierdes y te radicalizas, ya tienes un verdadero problema. Porque enfrente vas a tener, como se está diciendo, tienes al original, al radicalismo puro y duro, que es el original. Entonces, si tú te mezclas con ellos, al final, el que va a votar va a querer votar al original y no a la copia. Y eso es lo que le puede pasar al Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido centenario que nos merece todos los respetos del mundo. Y tiene que estructurarse y hacer su congreso y poner en orden su casa, por así decirlo. Como lo tenemos que poner todos, también es cierto. Pero no, en el Partido Popular no he oído de que se quiera de alguna manera que gane Podemos frente al Partido Socialista ni nada. ¿Tienen cierto recelo con respecto a la postura que pueda adoptar Ciudadanos, sobre todo si en el escenario que se dibuja después del 26 de junio es necesario, por ejemplo, que el Partido Popular pues llegue a un acuerdo con el grupo de Albert Rivera? Ha habido cierto enfrentamiento dialéctico, sobre todo en esa época, en ese momento del pacto que no salió adelante junto al Partido Socialista, y a raíz de ese momento pues tanto los discursos del PP como los de Ciudadanos se han radicalizado uno frente a otro. Incluso pues hay gente que apunta a que si Albert Rivera ha de hacer algún tipo de petición, una de ellas podría ser de cara a un hipotético pacto, que Rajoy saliese de los nombres de presidente de gobierno en este caso. ¿Tienen cierto recelo a lo que pueda suceder en ese momento si es necesario? Esperemos que no. Tiene razón una cosa. En los últimos 6 meses Ciudadanos ha mostrado un cambio ideológico importante. Es decir, en el mes de diciembre decía unas cosas y en enero, de enero a junio, ha hecho otra, completamente distinta de lo que dijo. Ha apoyado un pacto con el Partido Socialista asumiendo la mayoría de las medidas de su programa económico y social y político del Partido Socialista. No me parece de recibo, no me parece de recibo. También es cierto de que están poniendo como excusa la presencia de Mariano Rajoy para cualquier pacto. Yo creo que al final habrá Dicen que pacto. no puede ser la cabeza de alguna manera de la regeneración por todo lo que ha ocurrido y ha venido ocurriendo en el Partido Popular en torno a corrupción, etc. ¿Os vale esa excusa? No, ¿cómo no va a valer? Si eso, es que no solo es incierta, sino además es que es injusta. Es decir, igual que se está poniendo en tela de juicio de que dentro del Partido Popular estamos poniendo en la picota a Mariano Rajoy. Eso no es cierto. Nosotros consideramos que la persona más capacitada que tenemos ahora mismo en el Partido Popular para ser presidente del gobierno es Mariano Rajoy. Pero si es que lo ha demostrado. Es que el hombre coge en los peores momentos una nación y la levanta. Pero ¿cómo no le vamos a dejar que repita? Pero si repitió Felipe González, repitió Aznar, repitió Zapatero, pero ¿cómo no va a ser él que va a poder repetir cuando ha tenido que, como dicen, bailar en los peores momentos de la historia de España? Me parece injusto en cuanto al tema de corrupción. El tema de corrupción que
ha tenido el Partido Popular. Y lo digo por experiencia, porque, como sabes, está haciendo ahí soy el encargado de sí. limpiar el partido en algunos. ¿Cómo lo lleva, por cierto? Muy bien. Bueno, si la gente supiera lo que se ha hecho en el Partido Popular en cuanto al tema de corrupción, se han tomado medidas que no ha habido ningún partido que las haya tomado. En el Partido Popular no hay ninguno que esté implicado en corrupción dentro del partido. Dentro del partido. No que haya cesado en el cargo, sino dentro del partido. Eso no lo ha hecho ningún otro. Los mantienen en el partido. Cesarán en los cargos y tal, pero los mantienen. Y si no, que se lo pregunten al Partido Socialista. O sea, que no nos hablen de corrupción. Nosotros hemos tenido corrupción, como ha tenido el Partido Socialista, que ha tenido la corrupción más grave de la historia de España, que son los ERES, que es una corrupción instaurada desde hace 20 años, con 3.100 millones de fraude. Entonces, no hablemos de corrupción. Si es que la corrupción, yo tengo muy claro una cosa, la corrupción no es un problema de partidos, no es un problema de ideología. La corrupción son las personas, es una lacra. Y hay que meterlos en la cárcel, y hay que expulsarlos del partido. Pero ahora mismo el presidente Mariano Rajoy está asumiendo la corrupción de estos años atrás. No cuando él gobernaba, sino de años atrás. Cuando hablan de que el Partido Popular es corrupto, tal, pues la verdad es que nos indignamos. Nos indignamos porque el Partido Popular es un partido honesto, que ha prestado en los mayores servicios a España en los momentos más difíciles. Eso de la corrupción, pues la corrupción son cuatro golfos, 4 sinvergüenzas que hay que meterlos en la cárcel, que para eso estén los jueces, y a ver si de verdaderamente lo aplican en algunas ocasiones, porque es llamativo que la familia Pujol esté como está, y los demás hay algunos que están en la cárcel. En fin, habría que aplicar lo mismo. El señor Monedero tendría que explicar la financiación que recibió y los 7 millones de financiación que ha recibido la Fundación de Podemos de Venezuela y de Irán. En fin, ¿significa que todos los partidos esos son corruptos? No, son las personas, los que de alguna manera tratan de engañar a los demás para hacerse con el poder o con el dinero, ni más ni menos. Y eso dentro del Partido Popular pues lo estamos limpiando, la verdad se ha dicho. Y con mano dura, ¿eh? Veremos a ver qué sucede, cómo responde a todo esto la ciudadanía el próximo 26 de junio. Y después de eso, cómo responden de nuevo los diferentes partidos políticos, porque ahí va a empezar pues otra etapa de las interesantes, ¿no? Como estamos viendo. Sí, yo creo que al final vamos a llegar a acuerdos porque no puede haber otra votación. Otras elecciones no puede haber. Es imposible. No sé, yo creo que nos echan a gorrazo. ¿No? Como dicen aquí, nos echan a gorrazo la gente. Bueno, ya hemos escuchado a algún que otro líder decir que no va a haber terceras elecciones, así que vamos a confiar en que por lo menos la premisa se cumpla. Un placer, como siempre, conversar tan francamente como siempre lo hacemos con usted, Francisco. Muchas gracias. Mucha energía de cara a esta campaña que ya tenemos encima y a la cita con las urnas. Se ha hecho más corto esta vez quizá el prolegómeno de las generales y quizá se agradezca. Sí. El candidato número 2 del Partido Popular al Congreso por Albacete, don Francisco Molinero, protagonista de esta nueva entrega de los encuentros digitales más preelectorales que les estamos ofreciendo estas jornadas. Ya saben, 26 de junio, cita con las urnas, y aquí les vamos acercando, trasladando las visiones de los diferentes protagonistas de los distintos partidos que confluyen en esa cita. Les esperamos y ya saben, si quieren volver a ver esta u otras entrevistas, lo hacen cómodamente donde quieran, a través de la web www.lacerca.com.